Gracias, señoras y señores. Como ya les hemos señalado, seguimos con el declaro abierto el punto 4, que se titula Situaciones de derechos humanos que exigen la atención del Consejo. Y vamos a empezar el diálogo interactivo sobre el informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Cerraremos los oradores en 15 minutos. Un placer darle la bienvenida a los distinguidos miembros de la comisión, la señora Marta Baliñas, el señor Francisco Cox Vial y la señora Patricia Tapata Valdez. Y ahora tiene la palabra la presidenta de la misión que va a presentar la presidenta que va a presentar el informe. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Distinguidas y distinguidos delegadas y delegados, señoras y señores, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presenta su quinto informe ante este Consejo de conformidad con su resolución 5129. Este informe, junto con el documento de sesión que lo acompaña y que será publicado en las próximas semanas, abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Durante el último año, y en particular a partir de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se ha producido un agravamiento de la situación de los derechos humanos. La misión es consciente de que este informe tiene especial significado por las circunstancias políticas y de derechos humanos que se viven actualmente en Venezuela. La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos. Las víctimas y la población en general se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de la legalidad en la actuación de las autoridades. El riesgo de una desintegración del Estado de Derecho en Venezuela es muy alto. Desde el 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del presidente Maduro en las elecciones presidenciales sin mostrar evidencias al respecto, la represión y la persecución política han ido en aumento. Según las investigaciones de la misión, 25 personas resultaron muertas en las protestas postelectorales. Un número muy alto de personas fueron detenidas, incluidos niños y niñas y personas con discapacidad, y varias personas fueron víctimas de desaparición forzada de corta duración. Hemos recibido alegaciones y hemos podido documentar casos de personas sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como actos de violencia sexual y basada en género. Tras las elecciones presidenciales, la misión tuvo que ajustar su plan de investigación para poder traer a la atención de este Consejo los resultados preliminares de sus investigaciones sobre los hechos cometidos después del 28 de julio. Las violaciones que se han documentado e investigado en este informe solo representan una muestra de un universo mucho más amplio y no pueden entenderse solamente como el producto de la crisis postelectoral. Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión, un plan para desalentar, silenciar y anular la oposición política y las voces críticas al gobierno del presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia en los resultados electorales. En este contexto, la misión llegó a la conclusión de que algunas de las graves violaciones de derechos humanos investigadas durante este periodo representan una continuación de la misma línea de conducta que fue caracterizada por la misión en informes anteriores como crímenes de lesa humanidad. La misión entiende que algunas de las violaciones documentadas durante todo el marco temporal de su mandato, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones conexas de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de asociación y reunión y la libertad de expresión, consideradas en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos. Señor presidente, en marzo, durante nuestra actualización oral ante este Consejo, la misión recordó que la estructura represiva del Estado no se había desmantelado y que continuaba representando una amenaza latente que podía activarse cuando el gobierno lo estimara necesario. Los numerosos eventos registrados durante el periodo anterior a las elecciones presidenciales confirmaron que nos encontrábamos ante una fase de reactivación de esta maquinaria represiva.
Durante el periodo que comprende el informe, continuó la represión política selectiva de personas opositoras o percibidas como tales. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas, 39 hombres y 9 mujeres, entre civiles y militares, fueron detenidas en relación con lo que las autoridades consideraron como conspiraciones para desestabilizar el país, derrocar al gobierno o atentar contra la vida del presidente u otras altas autoridades. Esto equivale al menos a 3 detenciones cada semana, todas las semanas, durante 4 meses. La misión investigó casos emblemáticos de detenciones arbitrarias de reconocidas personalidades como la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y sus familiares. También investigó la persecución política contra la oposición, especialmente contra militantes y líderes y lideresas nacionales y regionales de 20 Venezuela. 5 miembros de esta organización política con órdenes de aprehensión desde marzo de 2024, junto con otra persona cercana a esta agrupación opositora, se resguardaron en la residencia del embajador de Argentina en Caracas y se les concedió asilo. Después de la expulsión de la representación diplomática de ese país, Brasil se encargó de la custodia de la residencia con los asilados en ella. Sin embargo, el 7 de septiembre, el gobierno venezolano decidió revocar el beneplácito otorgado a Brasil para custodiar las instalaciones diplomáticas de Argentina. Además, durante la campaña electoral entre el 4 y el 25 de julio, la misión llegó a documentar hasta 121 detenciones de personas que fueran detenidas simplemente por haber prestado algún servicio en los actos de campaña de la oposición. Muchas de las detenciones investigadas por la misión durante el periodo anterior a las elecciones fueron arbitrarias y en ocasiones fueron seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración. Estas violaciones son la expresión más violenta de los innumerables obstáculos a la legítima acción política de la oposición. Señor presidente, esta situación crítica de derechos humanos alcanzó un nivel sin precedentes en los últimos años tras el anuncio de los resultados electorales en la madrugada del 29 de julio. Ya antes de las elecciones, el presidente Maduro y otras altas autoridades habían advertido sobre la posibilidad de un estallido de violencia si no lograban la victoria electoral. La ola de protesta ciudadana que siguió al anuncio fue reprimida con una dureza y violencia inusitadas. Según fuentes de organizaciones de la sociedad civil, entre el 29 y el 31 de julio se registraron 915 protestas en todo el país. La misión investigó de manera preliminar y confirmó la muerte violenta de 25 personas en el contexto de concentraciones o protestas ciudadanas. 24 de ellas murieron por disparos de arma de fuego. La mayoría eran hombres jóvenes de barrios populares de menos de 30 años. La misión no tiene aún evidencia suficiente para atribuir autoría por estas muertes. Pero en varios de estos casos la misión alcanzó a documentar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Policía Nacional Bolivariana haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas. Estos cuerpos de seguridad en ocasiones estaban acompañados de grupos de civiles armados que también disparaban armas de fuego contra manifestantes. Las detenciones en este periodo alcanzaron cifras no registradas desde 2019. Las mismas autoridades reconocieron la detención de más de 2.200 personas solo entre el 29 de julio y el 6 de agosto. Aunque continuó la detención de miembros de la oposición política y miembros de la sociedad civil, incluyendo periodistas, la mayoría de las víctimas de detenciones tras las elecciones provenían de barrios populares y fueron identificadas por las fuerzas de seguridad tras la obtención de videos o fotografías publicadas en redes sociales o por la delación de personas afines al partido de gobierno en respuesta a llamados del propio presidente. Estas detenciones fueron masivas e indiscriminadas y se ejecutaron a partir de planes preconcebidos como la amenazante operación Tuntún. En este último mes y medio, la misión alcanzó a documentar 143 detenciones, incluidos 66 militantes o dirigentes de 7 diferentes partidos de oposición, e inició la investigación de 12 de estas detenciones.
Los cuerpos de seguridad entraron en viviendas particulares sin las órdenes judiciales necesarias y detuvieron a las personas ante la desesperación de los familiares. En varios casos investigados por la misión, los funcionarios no conocían ni el nombre de la persona a detener. Las casas de las personas que habían participado en protestas o que eran sospechosas de haberlo hecho fueron marcadas con una X. El presidente Maduro dijo que las personas detenidas debían ser enviadas a campos de trabajo para su reeducación. En este contexto, la misión documentó la detención de al menos 158 niños y niñas, 130 niños y 28 niñas, un fenómeno nunca antes registrado con tal alcance. Estas niñas y niños fueron detenidos después de las protestas e imputados por graves delitos como terrorismo e incitación al odio. Pendiente de profundizar en esta investigación, la misión ya ha podido documentar graves violaciones de los estándares internacionales de protección de la niñez. Señor presidente, la misión constató que la práctica de las desapariciones forzadas de corta duración no ha cesado. Basada en una interpretación estricta de los estándares internacionales, la misión alcanzó motivos razonables para creer que en 13 casos agentes del Estado llevaron a cabo privaciones de libertad y negaron reconocer la suerte o paradero de las personas detenidas, sustrayéndolas de la protección de la ley. Este número asciende a más de 20 según una interpretación más expansiva de la prohibición de la desaparición forzada. En al menos 27 casos posteriores a las elecciones, la misión documentó situaciones que podrían constituir desapariciones forzadas. En estos casos, las personas detenidas no pudieron comunicarse con sus familiares y abogados, las autoridades no reconocieron su detención, estas personas no comparecieron en una audiencia de control judicial en el plazo de 48 horas que establece la ley. También continuaron los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o combates envueltos en espuma y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño. La misión continuó registrando actos de violencia sexual y basada en género, normalmente en centros de detención, que se incrementaron tras la crisis postelectoral. La misión documentó manoseos de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada y requisas invasivas, amenazas e insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas, así como contra mujeres que visitaban a sus entes queridos en los centros de detención. La misión registró numerosas alegaciones sobre las condiciones críticas de detención en los principales centros donde las autoridades recluyeron a las personas detenidas tras las protestas, como los penales de Tocorón y Tocuyito, en el caso de los hombres, y la Crisálida para mujeres. Tanto antes como después de las elecciones, la misión identificó graves y sistemáticas violaciones al debido proceso de las personas detenidas, tales como detenciones donde no se informaron los motivos ni presentaron orden judicial, retrasos injustificados en la presentación de personas detenidas ante jueces de control más allá de las 48 horas legalmente establecidas, la imposibilidad de contar con una defensa de elección propia, la celebración de audiencias en horas de la noche sin publicidad y en los mismos centros de detención, o imputaciones desproporcionadas y sin base factual, que implican penas de hasta 30 años de prisión. Señor presidente, las violaciones anteriormente descritas tuvieron lugar en el marco de un espacio cívico y democrático cada vez más reducido. El pasado 15 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la conocida Ley de ONGs, a pesar de las recomendaciones en contrario de la misión, así como de la Oficina del Alto Comisionado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El texto aprobado es incompatible con normas y estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de asociación y restringe aún más la capacidad de actuar libremente a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones defensoras de derechos humanos. La Asamblea Nacional también avanzó en el trámite de aprobación del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Bajo una definición amplia y ambigua de fascismo y neofascismo,
El proyecto criminaliza expresiones legítimas en una sociedad plural. Señor presidente, la situación en la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo a partir del 28 de julio, se ha convertido en una de las crisis de derechos humanos más agudas en la historia reciente del país. Las graves violaciones de derechos humanos y delitos se siguen cometiendo mientras presentamos nuestro informe ante este Consejo. Cientos de personas, incluidos niños y niñas, continúan detenidos en condiciones inaceptables, aumentando su riesgo de ser sometidos a actos de tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual o basada en género. La persecución por motivos políticos sigue ocurriendo. La comunidad internacional enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden en la impunidad, y para dar aliento a las víctimas, asegurando que puedan obtener justicia. Muchas gracias por su atención. El presidente, en uso de la palabra. Muchísimas gracias, señora, por presentar el informe sobre la misión de Venezuela y, conforme con la práctica, escucharemos en primer lugar a la delegación del país concernido. El distinguido embajador de Venezuela, tiene usted la palabra y dispone de 5 minutos. Gracias, presidente. Escuchamos la lectura de un ridículo panfleto el día de hoy redactado por una misión ilegítima creada por el otrora Grupo de Lima, cumpliendo órdenes de Washington para propiciar el cambio de régimen del gobierno legítimo de Venezuela. Que años después de su irregular imposición, este Consejo siga escuchando bufos informes de agentes políticos deja mucho que desear y es una muestra de la errática deriva de esta institución del sistema de Naciones Unidas. Los países occidentales insisten en convertir este Consejo en un instrumento de coerción y chantaje contra los pueblos y gobiernos soberanos del sur. La redacción del informe no solo es vulgar, sino que busca imponer en las Naciones Unidas la narrativa de la derecha fascista venezolana de la cual se inspira. Esta írrita misión, sin vergüenza alguna, llama metodología a la expresión semántica motivos razonables para creer, a partir de la cual desarrolla una fábula inventada por personas inexistentes, sin nombre, sin rostro, sin identificación. El reporte es una defecio, una piratería malintencionada, hecha con saña, lo cual debe llamar la atención inmediata de este Consejo para rechazarlo. En caso contrario, estaremos claudicando al verdadero mandato de esta institución cuya credibilidad está siendo mundialmente cuestionada por la inacción ante el genocidio palestino cometido por Israel con la anuencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Señor presidente, la revolución bolivariana de Venezuela ha sido sistemáticamente agredida. Hemos denunciado una y otra vez ante este Consejo y ante la burocracia de la ONU con pruebas suficientes los intentos de magnicidio contra el presidente y otros altos funcionarios del país. Hemos consignado rigurosas evidencias sobre las tentativas de invasiones a nuestro territorio, alentadas o permitidas por Estados Unidos y confesadas por los mercenarios capturados por los organismos de seguridad del Estado. Todas estas denuncias son obviadas o invisibilizadas por la hipocresía de este sistema, pues los funcionarios que las reciben parecen preocuparse más por quienes los nombran en sus cargos que por cumplir el mandato que le hemos dado a los Estados. De esta manera propician que las víctimas sean tratadas como victimarios y los victimarios como víctimas. Es todo un despropósito y una vergüenza que permitamos que esto continúe así. Presidente, una nueva pandemia amenaza a la humanidad. El fascismo y el nazismo han renacido como perversas corrientes políticas y se esparcen al amparo de Estados Unidos, la Unión Europea y altos funcionarios del sistema internacional. Necesitan contener la realidad multipolar, imponer modelos de dominación y adueñarse de nuestros recursos naturales. Como Estado integrante del sistema de la ONU debemos denunciar esta peligrosa realidad y actuar de inmediato contra ella. No podemos validar ni permitir la complicidad entre fascistas internos y externos, violadores de los derechos de los pueblos y negadores de las instituciones democráticas. Exigimos una urgente
urgente rectificación para reencauzar la institución hacia los principios que motivaron su creación. Presidente, después del exitoso proceso electoral donde fue reelecto el presidente Nicolás Maduro con 52% de los votos, la derecha fascista en Venezuela intentó generar una ola de violencia para implosionar la institucionalidad a partir del desconocimiento de los resultados electorales. Emplearon bandas criminales para atacar personas, quemar y destruir instituciones públicas de salud, seguridad y educación. No fueron protestas pacíficas y la evidencia fue ampliamente mostrada a diplomáticos, ONGs, países y al propio alto comisionado de los derechos humanos, quien de manera flagrante las ignoró. Una complicidad que no debemos tolerar en este Consejo y así lo denunciamos. En 48 horas, 27 venezolanos fueron asesinados por comandos armados pagados por la extrema derecha que cometieron atroces crímenes de odio característicos del fascismo. Las víctimas, en su mayoría humildes lideresas comunitarias, son inexistentes para el exquisito sistema de derechos humanos que es menos eficiente cuando se trata de los pobres. La falsa misión de determinación de hechos y su grotesca burla escrita debe ser rechazada. El deber de los Estados es asegurar un funcionamiento equilibrado de este Consejo, en ningún caso avalar agresiones a la institucionalidad y soberanía de los pueblos. Es hora de detener esta irracional politización que tanto daño hace a la defensa de los derechos humanos. Señor Presidente, hemos creado por mandato constitucional el más robusto aparato de protección social del continente, del cual estamos orgullosos. Este sistema de protección pretendió ser destruido por las mal llamadas sanciones que violaron los derechos humanos de todos los venezolanos. Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea son un delito de lesa humanidad. La reelección del presidente Maduro el 28 de julio garantiza, como nos enseñó el comandante Chávez, el camino a la verdad, a la justicia y sobre todo el camino a la victoria. Muchas gracias, señor presidente. I thank you, Mr. Ambassador. Gracias, embajador. Iniciamos ahora con la lista de oradores en este diálogo interactivo. El Ecuador, para empezar, en nombre de un grupo de países. El Ecuador. Gracias, señor presidente. Intervengo en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Ecuador, países que coincidimos con la misión internacional en que el gobierno venezolano debe detener inmediatamente la represión que ha intensificado desde las elecciones pasadas y deben investigarse las graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales, según la misión, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, de competencia de la Corte Penal Internacional. Deploramos la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos pronunciamientos sobre el último proceso electoral son inconsistentes con el Estado de Derecho y profundizan el deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela. Urgimos al Estado venezolano a respetar los derechos a la vida, libertad y seguridad, de reunión pacífica y asociación, y a no ser sometido a detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura u otros tratos o penas degradantes. Hacemos un llamado a garantizar que los niños y niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a la normativa internacional. Exhortamos a la verificación imparcial de los resultados electorales, a que se respete a defensores de derechos humanos y a la liberación inmediata de las personas arbitrariamente detenidas. Apoyamos que este Consejo renueve los mandatos de la misión internacional y de la Oficina del Alto Comisionado e instamos al Estado venezolano a cooperar plenamente con ambos mecanismos, permitiendo el ingreso a ese país. Gracias, señor presidente. I now give the floor to the European Union. Gracias, la Unión Europea, a continuación. The European Union thanks. La UE agradece a la misión de investigación su informe. Apoyamos sus importantes esfuerzos que completan los de la ACNUD. Instamos a Venezuela a cooperar con el FFM y restantes mecanismos de derechos humanos. Estamos profundamente preocupados por la situación de derechos humanos, sobre todo tras las elecciones presidenciales. La UE insiste en que las autoridades pongan fin a la represión, uso excesivo de la fuerza y acoso contra la oposición y sociedad civil, incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos. También nos preocupa el sobrecogedor número de detenciones arbitrarias y la práctica de la desaparición forzada, y pedimos a las autoridades que liberen de manera inmediata e incondicional a todos los prisioneros políticos.
Hay que investigar exhaustivamente todos los abusos y violaciones de derechos humanos y los responsables habrán de rendir cuentas. La EU, seguirá trabajando con socios regionales para garantizar que la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas sea respetada y facilitar un diálogo llevado por los venezolanos que ofrezca garantías a ambas partes y lleve a la restauración de la democracia y resuelva la crisis. Señora Valiñas, ¿cómo usted interpreta la recién adoptada legislación de ONGs? Gracias. Cuba, en nombre de un grupo de países. Presidente, tengo el honor de intervenir en nombre del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de la ONU. Reiteramos nuestro categórico rechazo al doble rasero en el ámbito de los derechos humanos, teniendo en cuenta que tal planteamiento impide un entorno armonioso y el progreso en este ámbito. También expresamos nuestra seria preocupación por la continua y creciente proliferación de mecanismos e informes sobre Venezuela, sin el consentimiento del Estado concernido y que responden claramente a una agenda política bien conocida. El Grupo de Amigos desea además reafirmar su enérgica condena a la aplicación sostenida y cada vez mayor de medidas coercitivas unilaterales con fines políticos que impactan dramáticamente en el pleno goce de los derechos humanos en Venezuela. También rechazamos el uso de cualquier tipo de extorsión política relacionada con el levantamiento de estas medidas. Expresamos nuestra confianza en el modelo de democracia robusta, participativa y protagónica que prevalece en esa nación. Al mismo tiempo, reconocemos la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio y hacemos un llamado al respeto de las instituciones venezolanas como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias. Thank you, Mr. Ambassador. Gracias. Embajador, Luxemburgo, en nombre de un grupo de países. Gracias. Intervengo en nombre de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y nos asociamos con las palabras de la UE. Gracias a la misión de investigación por su excelente informe. Estamos muy preocupados por la represión del Estado, incluyendo formas sin precedentes de represión digital que afrontan los venezolanos y que se incrementó tanto antes como después de las elecciones de 28 de julio. Las autoridades lanzaron una campaña de represión brutal, marcada por arresto y detención arbitraria de por lo menos 2.000 manifestantes, incluyendo menores y observadores de las elecciones. Pedimos su liberación inmediata e incondicional y reiteramos los llamados para que haya transparencia en lo que se refiere al proceso electoral y sus resultados e instamos a las autoridades a que respeten la voluntad de los venezolanos. Las autoridades deben respetar los derechos de sus ciudadanos, sobre todo activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición. Estamos profundamente preocupados por los casos de María Andrea López Rocha, el señor Superlano, Ainhoa Hernández y otras personas cuyo nombre el intérprete, lamentándolo mucho, no llega a entender. Instamos a las autoridades a que concedan acceso a asistencia médica y jurídica. Señora Valiñas, en el contexto de un espacio cívico reducido tras la represión y la negativa de las autoridades de permitir que la CNUD volviera a Venezuela, ¿cómo puede la comunidad internacional apoyar de la mejor forma a los defensores de derechos humanos en el terreno? Gracias, embajador, dice el presidente. Liechtenstein tiene la palabra. Gracias. Y gracias a la misión por su informe. Seguimos preocupados por la situación de los derechos humanos en Venezuela, conforme con lo recogido en el informe, especialmente en relación con las recientes elecciones presidenciales que llevaron a una intensificación de la represión y violaciones llevadas por el gobierno. En el informe, la misión, de hecho, afirma que esta es una de las crisis más agudas de derechos humanos en la historia del país. Incluso observadores independientes, incluyendo el panel de expertos de Naciones Unidas, plantearon interrogantes sobre la transparencia y credibilidad de las elecciones presidenciales de este año. La represión llevada por el gobierno, violenta como respuesta a las manifestaciones en los días que siguieron a las elecciones, resultaron en la muerte de por lo menos 25 personas y cientos de heridos y detenidos. Deplorable, sobre todo que incluso niños y personas con discapacidad estuvieron entre las víctimas. La misión constata que algunos de los crímenes investigados pueden ser crímenes de lesa humanidad, lo cual no hace sino destacar la necesidad de investigar creíblemente las violaciones de derechos humanos en el informe y garantizar rendición de cuentas. Instamos a las autoridades a que cooperen con la misión y que sigan cooperando con la CPI. Liechtenstein apoya decididamente la extensión del mandato. Thank you, sir. The floor is for Italy.
Gracias. Italia, embajador, tiene usted la palabra. Gracias. Nos asociamos con la declaración de la UE y damos las gracias a la misión por el informe. Toda la comunidad internacional y este Consejo deben monitorear y abordar la situación de derechos humanos en Venezuela, que causa profunda preocupación. Italia también destaca la importancia de las actualizaciones del Alto Comisionado sobre la situación de derechos humanos en el país. Estamos profundamente preocupados por el incremento de las violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y restricciones extensas de las libertades fundamentales que afectan sobre todo a la oposición política, defensores de derechos humanos y representantes de los medios independientes y OSCEs. Italia reitera que se tiene que llevar a cabo investigaciones exhaustivas de las violaciones de derechos humanos y los responsables habrán de rendir cuentas. Italia pide la liberación de todos los prisioneros políticos y destaca la necesidad de que se encuentre una vía hacia la libertad y la democracia de los venezolanos. Los resultados electorales tienen que ser verificables completa e independientemente para garantizar que se respete la voluntad de los venezolanos. Pedimos a las autoridades que permitan el retorno de la ACNUD a Caracas, sin alteraciones a su mandato actual y que cooperen realmente con la oficina. Pedimos a las autoridades, instamos a las autoridades que concedan a la misión de investigación acceso al país. Gracias. Gracias. Irlanda tiene la palabra. Gracias. Nos asociamos con lo dicho por la UE y agradecemos a la misión por el informe. 28 de julio ofreció una oportunidad para que los venezolanos hagan que su voz se escuche y se respete. En lugar de ello, tras las elecciones, hubo una profundización de la crisis política, ataques más intensos contra líderes de la oposición y la negativa de permitir la verificación independiente de los resultados de las elecciones. Irlanda está muy preocupada por lo que dice la misión en cuanto a los presuntos abusos y violaciones de derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y en algunos casos con consecuencias letales durante las manifestaciones. Pedimos una investigación rápida, exhaustiva y detallada de los fallecimientos de todos los manifestantes. Tomamos nota con preocupación de lo que dice la misión de la detención arbitraria de más de 1.200 personas, incluyendo líderes y personas que apoyan a partidos políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, niños y adolescentes. El acoso y la represión tienen que llegar a su fin y todos los prisioneros políticos han de ser liberados de manera inmediata e incondicional. Las violaciones de derechos humanos y los abusos se deben investigar exhaustivamente y los responsables tienen que rendir cuentas. Irlanda seguirá apoyando los esfuerzos para facilitar un diálogo dirigido por los venezolanos para restaurar la democracia. Seguiremos apoyando a los socios de Naciones Unidas que responden a las crisis de derechos humanos y humanitarios en Venezuela y también los millones de migrantes y refugiados venezolanos en la región desplazados por la crisis. Señora Valiñas, ¿qué medidas puede tomar la comunidad internacional para apoyar a las víctimas de la represión que se está desencadenando desde las elecciones? Gracias. Gracias, señora. Portugal tiene la palabra. Nos asociamos con la declaración de la UE y agradecemos el informe de la misión. Durante los preparativos para las elecciones presidenciales de 28 de julio, tras haber analizado los informes independientes tanto de la FFM como de la CNUD, instamos a Venezuela que reanude el curso acordado en Barbados. Destacamos en las dos sesiones anteriores del Consejo que estábamos siendo testigos de que el aparato estatal creciente se orientaba más a la represión. Se cerraron la oficina de la CNUD en el terreno, los candidatos de la oposición no pudieron participar en las elecciones y hubo denuncias de amenazas en incremento contra defensores de derechos humanos desde las elecciones, un proceso marcado por la falta de transparencia, la opacidad y cuyos resultados están todavía por determinarse, dio pie a una nueva oleada de represión. Las cifras que presenta la misión son sobrecogedores. Parece que desapareció la independencia de la judicatura y, como dice el FFM, es la crisis más grave en la historia reciente del país. Señora Valiñas, nuestros llamamientos diplomáticos a las autoridades venezolanas para que reanuden el diálogo parece que ya no son efectivos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que haya rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Gracias. Gracias, señora. Chile, señora embajadora. Gracias, señor presidente. Chile agradece a la misión la presentación de su informe y expresa su consternación por la muerte de 25 personas, incluyendo 2 niños a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas, las cuales tuvieron lugar tras las elecciones del pasado 28 de julio.
Según el informe, en el contexto de las elecciones, más de 2.200 personas fueron detenidas por ser opositoras al gobierno. Junto a ello, se denuncia la existencia de represión sistemática y coordinada que incluye acciones de desaparición forzada de corta duración. Expresamos además nuestro rechazo al uso de detenciones selectivas y recibimos con profunda inquietud la denuncia contenida en el informe relativa al secuestro del exteniente Ronald Ojeda desde su vivienda en Santiago de Chile y cuyo cadáver fue encontrado con signos de tortura poco tiempo después. Actualmente, este crimen está siendo investigado por la Fiscalía de Chile y el móvil político es la causa más probable del delito. Señor presidente, según consta en el informe, el sistema judicial venezolano se ha convertido en una herramienta de persecución para silenciar a la oposición política mediante detenciones arbitrarias, intensificadas en el contexto de las elecciones y que deterioran aún más el Estado de Derecho. Chile exhorta al Gobierno de Venezuela a cumplir sus obligaciones en el marco del derecho internacional, garantizando la investigación y rendición de cuentas por los crímenes denunciados a través de instituciones judiciales transparentes e independientes. Disculpe, se acabó el tiempo y tiene la palabra Sri Lanka. Gracias, presidente. Notamos con reconocimiento la participación constructiva de Venezuela con el ACNUD y sus mecanismos de derechos humanos ordinarios, incluyendo los órganos de tratados, procedimientos especiales y el EPU. Sri Lanka está convencida de que la cooperación y trabajo de este Consejo con cualquier país sobre cuestiones de derechos humanos tiene que basarse en los principios universales de respeto por la integridad y soberanía y no injerencia en los asuntos internos del país, guiado además por diálogo y cooperación genuinos. Sri Lanka reitera también que las iniciativas específicas a cualquier país sin el consentimiento del mismo son contraproducentes y por ende no útiles para alcanzar los objetivos de derechos humanos, ya sea del Consejo o del país en cuestión. Alentamos al Consejo a que colabore o trabaje con el gobierno venezolano en un espíritu de solidaridad y cooperación genuina para alcanzar una promoción real de los derechos humanos del pueblo venezolano. Gracias. Gracias, señora Brasil. Señor presidente, agradecemos a la misión por su informe. Brasil sigue atento a la situación en Venezuela e insta a sus autoridades a apurar con imparcialidad las alegadas violaciones en el marco del compromiso con los derechos humanos. Desde el proceso electoral hemos reafirmado nuestra defensa del principio de la soberanía popular, que solo puede ser observado mediante la verificación imparcial de los resultados. Hemos manifestado la posición de que el respeto a los derechos humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia. Hemos recordado los compromisos asumidos por el gobierno y la oposición en los acuerdos de Barbados. La normalización política de Venezuela requiere el compromiso firme de todos con los entendimientos alcanzados. Permanecemos comprometidos con los esfuerzos de diálogo entre las fuerzas políticas venezolanas como el único medio posible para la superación de los desafíos que enfrenta el país. Compartimos la preocupación sobre las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela que tienen fuerte impacto sobre los derechos humanos y deben ser levantadas. Brasil favorece la cooperación de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado, así como la profundización del diálogo con los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. Esperamos que se puedan retomar las bases de esta importante cooperación lo más pronto posible. Muchas gracias. Thank you, Mr. Ambassador. Gracias, embajador. El Perú. Señor presidente, agradecemos a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela por la presentación de su informe. El Perú reitera su profunda preocupación por el incremento del registro de casos de detenciones arbitrarias, ausencia de garantías al debido proceso, restricciones indebidas al espacio cívico y democrático, así como la estigmatización y criminalización de representantes de la sociedad civil, periodistas y de voces disidentes. Dicha situación se vio agravada por la detención de niños y niñas durante las protestas llevadas a cabo en un escenario postelectoral, quienes, como señala el informe, no contaron con la protección legal que exigen las normas nacionales y los convenios internacionales de derechos humanos sobre la materia. Señor presidente, en ese contexto, reiteramos que el Perú mantiene invariable la exigencia del respeto a la voluntad expresada por el pueblo venezolano en las elecciones del 28 de julio pasado. El Perú
apoyará todos los esfuerzos dirigidos a una solución en la que prevalezca la democracia, la justicia, la paz, la seguridad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos. Gracias. Gracias. Estados Unidos tiene la palabra. Gracias, presidente. Y gracias a la misión por trabajar continuamente para documentar las violaciones y abusos de derechos humanos en Venezuela. Efectivamente, la labor de la misión es fundamental. Estamos siendo testigos de una degradación rápida de la democracia y los derechos humanos. En especial, hay violencia contra la oposición política y los que la apoyan. Está claro que Edmundo González, obligado a exiliarse, es quien recibió la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de julio de Venezuela. Pedimos a Maduro y sus representantes que respeten las aspiraciones del pueblo a un país democrático y que negocien una transición pacífica conforme a lo que dice la legislación electoral y en lo que desea la población. No podemos dejar que Maduro y sus representantes se aferren al poder por la fuerza. Felicitamos los esfuerzos diplomáticos internacionales de Argentina y Brasil para proteger a los defensores de la democracia y por los llamamientos que se ha hecho a nivel regional para reconocer los verdaderos resultados de las elecciones. Pedimos al país y sus representantes que renuncien a los abusos de derechos humanos, a los hostigamientos a la oposición. Nos preocupa la cantidad de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, situación sin confirmar. También nos preocupa las patrullas de drones y las actividades digitales para controlar las manifestaciones. Todo esto interrumpe el presidente. Gracias. Y ahora tiene la palabra Japón. Japón apoya las actividades de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela. Japón sigue preocupado por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Los ataques generalizados y sistemáticos denunciados contra civiles, incluidas las detenciones arbitrarias cometidas por las fuerzas de seguridad, requieren más investigación por parte de un sistema judicial independiente. Hacemos un llamamiento a Venezuela para que brinde el apoyo adecuado y coopere con la misión para garantizar que los responsables de estos actos rindan cuentas. También nos preocupan las restricciones a los espacios cívicos y democráticos. Instamos a Venezuela a que respete el Estado de Derecho y aborde estas cuestiones de derechos humanos. Respecto a las elecciones presidenciales en Venezuela celebradas el 28 de julio de 2024, Japón sigue pidiendo que se garantice la transparencia del proceso electoral presidencial, de modo que se respete la voluntad de todos los venezolanos que emitieron su voto. Estamos profundamente preocupados por la situación en la que se produjeron múltiples víctimas debido a los conflictos que ocurrieron tras las elecciones presidenciales. Pedimos a todas las partes implicadas que se abstengan de usar la violencia y que respeten los derechos humanos de todos los venezolanos. Gracias. Thank you. Gracias. Austria tiene la palabra. Gracias, presidente. Apoyamos la declaración de la UE. Gracias a la misión por el informe. Apoyamos por completo la importante labor que hacen de documentar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. También nos preocupa mucho la represión, las detenciones arbitrarias y el acoso que sufren los miembros de la oposición organizado por las autoridades. También nos preocupa la brutalidad de la represión para evitar manifestaciones ciudadanas pacíficas. Reina el miedo entre la población. Pedimos al gobierno de Venezuela que cese de reprimir y de reducir el espacio democrático y cívico y de censurar los medios de comunicación independientes. Las muertes registradas tras las elecciones y las acusaciones de un uso abusivo de la fuerza letal tienen que ser investigados como es debido. Pedimos además que pongan en libertad inmediatamente a los presos políticos y que investiguen las acusaciones de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la violencia de género. Pedimos al país que colabore con todos los mecanismos de derechos humanos y que vuelva a abrir la oficina del Alto Comisionado. En el informe, señora presidenta, hable usted de
detenciones de menores y de juicios a menores. ¿Nos podría dar más información al respecto, por favor? Gracias. Gracias. Hemos cerrado la lista de oradores y tiene la palabra Polonia. Gracias, señor presidente. Apoyamos la declaración de la UE. Gracias a la misión por la información que nos han dado ahora mismo y por el informe más reciente. Agradecemos mucho los esfuerzos de sus miembros de esclarecer la actual situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Apoyamos firmemente el mandato de la misión. Pedimos una vez más a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela que protejan, respeten y cumplan los derechos humanos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, que respeten las obligaciones de los tratados y acuerdos de derechos humanos y que tomen medidas inmediatas para detener las violaciones de derechos humanos y que las prevengan. Exhortamos a las autoridades venezolanas a que le den acceso a la misión para que pueda entrar al país y que autoricen el regreso de la oficina del Alto Comisionado a Caracas sin que se modifique su mandato actual. En el marco del EPU, recomendaba Polonia a Venezuela que respetase la libertad de reunión, opinión y expresión para las personas que participan en manifestaciones pacíficas. Quisiéramos saber un poco más cuál es la situación sobre este tema. Gracias. Gracias. Australia tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias a la misión por el informe. El deterioro de los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio nos preocupa, como nos preocupan las noticias que nos llegan de violencia política y las muertes y los heridos. Reiteramos lo que dice el informe. Las autoridades tienen que renunciar a utilizar la violencia contra los manifestantes pacíficos. También nos inquieta la cantidad creciente de detenciones arbitrarias tras las elecciones. Pedimos a las autoridades del país que respeten el derecho a la libertad de reunión y expresión y que pongan en libertad inmediatamente a los detenidos arbitrariamente. Tomamos nota además de lo que dice el informe sobre los resultados de las elecciones. Pedimos a las autoridades del país que publiquen resultados detallados de todos los centros de voto para garantizar transparencia y rendición de cuentas. Queremos saber qué puede hacer la comunidad internacional para asegurarnos de que los resultados de las elecciones reflejan la voluntad de los venezolanos y para que se respeten los principios democráticos básicos.